estamos nosotros contemplando al Señor crucificado, a nuestro Dios que muere sobre la cruz del Calvario. Y fíjense que lo interesante es que Dios se acerca a nosotros, se acerca no con el miedo y la fuerza, que es tal vez el modo como los seres humanos entienden la cercanía de Dios, como si Él se acercase a nosotros siempre con el miedo y la violencia. Dios se acerca a nosotros desde la cruz del Calvario, se acerca con el lenguaje del amor, de la debilidad, se acerca a nosotros con el sufrimiento, con un amor hasta el extremo. Porque en la cruz del Calvario Dios no habla de violencia, Dios no habla de fuerza, Dios no se te acerca con el miedo, Dios se te acerca con el amor, con la persuasión, con el diálogo, con la libertad, con aquello que decía el profeta cuando afirmaba que Dios se acerca a nosotros. Señor, me seduciste y yo me dejé seducir. Así es como Dios se te acerca desde la cruz del Calvario. Porque uno sabe cuánto me ama una persona, cuánto es capaz de sufrir por mí. Y en la cruz del Calvario, Dios ha manifestado su amor hasta el extremo. Habiendo amado a los suyos, escuchábamos en el Evangelio de ayer, los amó hasta el extremo. Es decir, Dios sobre la cruz del Calvario, más de lo que nosotros podemos leer en todo lo que nos rodea en la creación, donde Dios habla, donde Dios utiliza un lenguaje amoroso, una sabiduría amorosa, porque cuando tú contemplas tu propio cuerpo y contemplas todo lo que te rodea, el sol, la luna, las estrellas, tú vas contemplando en todo eso esa sabiduría amorosa. Cada cosa fue hecha con una medida, con un propósito de hacerte feliz. Cada cosa de lo que te rodea es una especie de carta escrita donde Dios te está diciendo cuánto te ama. Pero no hay amor más grande que el que da la vida por su amigo. Y sobre la cruz del Calvario, Dios ha escrito con su propia vida, con su propia muerte, cuánto te ama. Lo ha escrito con sangre, lo ha escrito con lágrimas y sufrimiento, lo ha escrito con entrega generosa. Sobre la cruz del Calvario, Dios quiere seducirte para que tú puedas decir como el profeta Jeremías: Señor, me seduciste y yo me dejé seducir. Por eso, sobre la cruz del Calvario hay libertad. Pero no la libertad, fíjense, lo que la cruz del Calvario te enseña de libertad es tan distinto a lo que el mundo propone. Porque ¿qué es lo que nos está proponiendo el mundo? ¿Qué nos dice? Libertad, nos están afirmando, es libertinaje. Es hacer lo que me dé la gana. Ese es el modo como el mundo entiende la libertad. Para nosotros, sobre la cruz del Calvario, nosotros entendemos la libertad, el autodirigirme. No es simplemente para hacer lo que me dé la gana. La libertad de la cruz del Calvario es la libertad del amor, de la generosidad, de la entrega. Es la libertad de una persona que entiende que uno es libre no cuando hace lo que le dé la gana, sino cuando uno se entrega, se deja seducir por el bien. El libertinaje, el hacer lo que me dé la gana, lo único que hace es lo que nosotros vemos, deshumaniza al ser humano. La libertad que se autodirige, no porque se me impone, sino porque me da la gana.
que se autodirige al bien, que me seduce, a la generosidad, a la entrega, al sacrificio. Porque Jesús no fue a la cruz del Calvario porque le impusieron la cruz. Ustedes escuchaban en el Evangelio de San Juan, en la que constantemente se decía que esto fue libre. Aquí nadie le impuso a Jesús ir a la cruz del Calvario. Es más, le dice a Pilato, cuando Pilato le comenta: yo tengo autoridad para crucificarte o autoridad para soltarte. Y el Señor le dice: si no se te hubiera dado la autoridad de lo alto, es libre. Aquí nadie le impuso a Jesús a amar, porque Dios nos enseña con el lenguaje de la cruz, nos enseña lo que es el lenguaje de la libertad. Yo no quiero que se me imponga amar, yo quiero amar porque me da la gana. Y sobre la cruz del Calvario, Dios te ama libremente, pero a la vez Él te invita a un amor en libertad, a entregarle el corazón. Porque de alguna manera nosotros hemos aprendido sobre la cruz del Calvario que amor con amor se paga. Fíjense, ayer se celebraba el 20 aniversario de la muerte de dos muchachos jóvenes que uno tenía 21, ella tenía 18, hace más de 20 años. Eran unos muchachos de la antigua Yugoslavia. Ustedes saben, Yugoslavia está sobre Italia, en el norte de Italia, está toda esa zona. Y esa zona hace 20 años estuvo en una guerra terrible que se llamó la Guerra de los Balcanes, donde mucha gente inocente murió. Esto era una parejita que le llaman el Romeo y la Julieta yugoslavos. Eran dos jóvenes, ella era de tradición cristiana ortodoxa, que son unos cristianos de toda esa zona de Oriente, y él era de tradición musulmana. La guerra de los Balcanes se debió a cuestiones religiosas, musulmanes contra cristianos, cristianos contra musulmanes, y mataron mucha gente inocente. Mucha gente inocente murió. Por eso, precisamente, lo interesante es que esa Romeo y Julieta, ellos, a pesar, ustedes saben que la historia original de Romeo y Julieta es la historia de dos familias. Así empieza el relato de Shakespeare, ¿verdad? ¿Quiere que se lo recite? No, porque se me olvidó. Pero así comienza. Eran dos ciudades, eran dos familias, y dos familias enemigas. Pero el amor fue capaz de superar, en el relato original y en este relato, fue capaz de superar la división y de alguna manera convertirse el amor en puente de unión, de generosidad, de sacar lo más noble del corazón. Pues el problema era que en la ciudad donde ellos estaban había una serie de mataban, o sea, habían los snipers, los que disparan, ¿cómo se dice? Francotiradores. Francotiradores. Habían francotiradores que cuando la gente salía los mataban, la gente inocente murió. Ellos dos decidieron huir y cruzando el puente que los sacaba de la ciudad, mientras estaban huyendo, él fue herido mortalmente, cayó muerto. Inmediatamente ese otro tiro le hirió a ella. Y ella lo que hizo fue, mientras moría, él murió en el acto, ella no. Ella lo que hizo fue que volvió y se abrazó a él. Murió con él abrazado. 8 días estuvieron los dos cuerpos allí, porque nadie, desde las dos zonas en conflicto, se atrevía a recogerlo. Al final, los soldados serbios, ustedes saben, Serbia era uno de los países en guerra, los recogieron y los enterraron a los dos juntos en un cementerio cristiano. La madre del muchacho no pudo asistir al funeral. Ayer estaban entrevistándola y la familia de ella. Y miren, a mí esa historia es hermosa, sin duda, porque uno ve hasta dónde puede llegar el amor, que va más allá de la frontera de la muerte. Porque de alguna manera, si algo nos dice la cruz del Calvario,
es que cuando uno cree en el amor y en la fuerza transformante del amor, que el amor, como nos dice la Escritura, cree sin límite, espera sin límites, el amor no termina jamás, el amor vence la muerte, el amor vence el pecado, vence el sufrimiento, vence el dolor. Todo eso que me enternece cuando yo escucho esa historia de dos enamorados, en el fondo, esa es la poesía, esa es la historia que nosotros contamos del corazón de Dios. Si nosotros decimos lo que fue capaz de hacer esa muchacha, fue capaz de abrazarse a su novio y allí murió, agarrado ahí. Cuando se han hecho las excavaciones, ustedes saben que hay una ciudad en Italia que fue cubierta por un volcán y cogieron a distintas, o sea, estaba la ciudad y la ciudad estaban ellos, mientras ellos estaban haciendo sus cosas normales, gente durmiendo, gente de pie, gente cocinando, gente en su casa, etc. Pues el volcán explotó y los cubrió de ceniza. En el siglo XIX se logró destapar el volcán, la ciudad, y se encontró la gente. Mamá, si ustedes van allí, es impresionante, porque claro, quedaron petrificados en el momento en que la lava los cubrió. Y unas madres tenían a sus hijos abrazados. Fue el último gesto. Y aparecen ellas con sus hijos abrazados, o una familia entera abrazada, con el último gesto de amor y de cariño. Todo eso que a nosotros nos impresiona y que saca lo más noble de nuestro corazón y que nos habla de lo que es la libertad de amar. Nadie me lo impone, yo lo hago libremente. Es lo que nosotros estamos celebrando sobre la cruz del Calvario. Es un acontecimiento, más que una historia de una tragedia, es un acontecimiento que me habla del corazón de Dios. Esos dos novios que murieron, es tragedia, será tragedia para la historia, pero es algo que sucedió en el corazón de esos dos jóvenes, que se amaban por encima de la división, por encima de lo que es las guerras, los odios, las divisiones humanas. Si algo nos dice la cruz del Calvario, que no invita al odio, ni al rencor, ni al miedo, es precisamente que Dios es capaz de vencer la muerte y el odio con la fuerza transformante del amor. Eso hace el amor. Ni te pueden caer encima, te pueden matar, puede el hombre despreciarlo, y el amor tiene una fuerza, que el amor no muere jamás. Eso afirma la Escritura, porque lo hemos aprendido sobre la cruz del Calvario. Libremente Él muere sobre la cruz del Calvario, y a la libertad es lo que Él te llama. De nuevo digo, es la libertad de la cruz, del sacrificio, de la generosidad. Cuando uno ama, uno es capaz de entregarse libremente por aquello que ama. Y si algo nos dice la cruz del Calvario, es que Dios cree en el ser humano, en el hombre, y lo ama hasta el extremo de morir. Eso es lo que nosotros estamos celebrando. Por lo tanto, es lo que nosotros estamos celebrando. Pero fíjense bien, por eso es que ustedes ven hoy, todo habla de esa noche de sufrimiento. Las imágenes están cubiertas porque no hay colores. La muerte tiene un aspecto de tragedia. No hay colores. Todo habla, está despojado el altar. En su desnudez nos habla de la desnudez, de la frialdad y del sufrimiento del Calvario. Porque este altar simboliza la cruz y simboliza también al Cristo que muere sobre él. Porque la cruz fue altar de sacrificio amoroso y libre. Pero todo eso que nosotros estamos celebrando, hay algo que nosotros escuchamos en ese evangelio, y es de una mujer que se llama María. Dice que sobre la cruz del Calvario Jesús dijo: mujer, he ahí a tu hijo, referido al apóstol Juan. Y a María le dijo mujer, y a Juan le dijo: hijo, he ahí a tu madre. Y el evangelio añade un elemento: y desde aquella hora la recibió en su casa. Si ustedes van al texto original,
no dice casa, utiliza una palabra todavía más íntima. Y desde aquella hora la recibió en su intimidad. Porque si alguien es para nosotros el camino, al único camino que es Jesucristo, se llama María. Porque el principio del camino que tiene por final la completa locura por Jesús es un tierno y confiado amor a María Santísima. Ella, ¿qué es lo que hace María? María hace, por decirlo así, hace una función que podríamos decir de diálogo, de maternidad, de acercarnos a Jesús, de hacer que nosotros experimentemos la fuerza transformante del amor que aparece sobre la cruz del Calvario. Ella es el camino, al único camino que es Jesucristo. Es mujer, es madre. Hay algo en lo femenino que ayuda al hombre, al ser humano, a acercarse en libertad a Dios. Porque tal vez lo masculino, esa especie como de machismo que se impone, no es propio de la libertad. El machismo que se impone, lo que hace de alguna manera es deshumanizar al hombre. ¿Verdad que sí? Do you agree with me? Por eso es que Jesús sobre la cruz del Calvario, como fruto de la cruz, nos dio a María, una mujer. Ella, cuando se acerca al hombre, y se ha acercado en estos 21 siglos, ella ora desde el cielo. Siempre se acerca en diálogo, siempre se acerca en maternidad. Nunca se acerca con la fuerza de la violencia ni con el miedo, porque es que Dios te invita a la libertad, a enamorarte de Él, a dejarte seducir por Él. Por eso le pedimos a María, desde el cielo, que nos ayude a nosotros a acercarnos a Dios. Y ahora, nosotros nos vamos a poner de pie. ¿Qué vamos a hacer ahora? La cruz, que es la fuerza del amor, nosotros vamos a pedir por la humanidad. Ustedes van a escuchar que ahora vamos a estar pidiendo por distintas intenciones, por los hombres, por los que no creen en Dios, por los judíos, por la iglesia, por los que sufren, por los que buscan a Dios. Vamos a estar nosotros ahora orando. Y es una oración especial que hace la iglesia. Oremos, queridos hermanos, por la Santa Iglesia de Dios, para que nuestro Dios y el Señor le conceda la paz y la unidad, se digne protegerla en toda la tierra y nos conceda glorificarlo con una vida calma y serena. Ahora todos en silencio, bajando nuestras cabezas para orar al Señor por esta intención. Levantamos nuestra cabeza. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo manifiestas tu gloria a todas las naciones. Vela solícito por la obra de tu amor, para que la Iglesia, extendida por todo el mundo, persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Benedicto, para que Dios nuestro Señor, que lo llamó al orden episcopal, lo asista y proteja en bien de su Iglesia para gobernar al pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuya sabiduría gobierna todas las cosas, atiende bondadoso nuestras súplicas y protege al Papa para que el pueblo cristiano, gobernado por ti bajo el callado del sumo pontífice, progrese siempre en la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Oremos también por nuestro obispo Roberto, por todos los obispos, presbíteros y diáconos de la Iglesia y por todo el pueblo santo de Dios. Oremos en silencio por nuestro obispo Roberto y pidamos también por nuestro cardenal Aponte Martínez.
Dios Todopoderoso y Eterno, cuyo Espíritu santifica y gobierna todo el cuerpo de la Iglesia, escucha las súplicas que te dirigimos por todos sus ministros, para que con la ayuda de tu gracia, cada uno te sirva fielmente en la vocación a la que le has llamado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Oremos también por los catecúmenos, para que Dios nuestro Señor abra los oídos de sus corazones y les manifieste su misericordia, de manera que, perdonados sus pecados, por medio del agua bautismal, sean incorporados a Jesucristo. Oremos en silencio por esta intención, por todos los que van a recibir el bautismo. Dios Todopoderoso y Eterno, que hace fecunda a tu Iglesia, dándole constantemente nuevos hijos, acrecienta la fe y la sabiduría de los catecúmenos, para que al renacer en la fuente bautismal sean contados entre los hijos de adopción. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por todos nuestros hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor reúna y conserve en su única Iglesia a quienes procuran vivir en la verdad. Pidamos ahora en silencio por la unidad de los cristianos, que estamos tan divididos doctrinalmente, a veces afectivamente, para que el Señor nos dé unidad. Dios Todopoderoso y Eterno, que vas reuniendo a tus hijos dispersos y velas por la unidad ya lograda, mira con amor a toda la grey que sigue a Cristo, para que la integridad de la fe y el vínculo de la caridad congreguen en una sola iglesia a los que consagró un solo bautismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por el pueblo judío, a quien Dios nuestro Señor habló primero, para que se acreciente en ellos el amor de su nombre y la fidelidad de su alianza. Pidamos por nuestros hermanos judíos, para que ellos acepten la plenitud de la salvación que Dios les concedió a sus padres, acepten esa plenitud de Jesucristo. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y su descendencia, escucha con piedad las súplicas de tu Iglesia, para que el pueblo de la primera alianza llegue a conseguir en plenitud la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Oremos igualmente por quienes no creen en Cristo, para que iluminados por el Espíritu Santo puedan también encontrar el camino de la salvación. Pidamos por aquellos como los musulmanes y de otras religiones que no han conocido a Cristo, para que Dios les ilumine y puedan llegar a la plenitud de la verdad que es Jesucristo. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo que viviendo con sinceridad ante ti lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Y a nosotros concédenos también que progresando en la caridad fraterna y en el deseo de conocerte más, seamos ante el mundo testigos más convincentes de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por quienes no conocen a Dios, para que buscando con sinceridad lo que es recto, puedan llegar hasta Él. Pidamos por todos los ateos, agnósticos, aquellos que no reconocen la importancia de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, que creaste a todos los hombres para que te busquen y cuando te encuentren, descansen en ti. Concédelos que en medio de sus dificultades, los signos de tu amor y el testimonio de los creyentes les lleven al gozo de reconocerte como Dios y Padre de todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los gobernantes de las naciones, para que Dios nuestro Señor guíe sus mentes y sus corazones según su voluntad hacia la paz verdadera y la libertad de todos. Pidamos por nuestras autoridades públicas de Puerto Rico, para que el Señor los ilumine y sean siempre custodios del bien común
Oremos en silencio. Dios Todopoderoso y Eterno, que tienes en tus manos el destino de todos los hombres y los derechos de todos los pueblos, asiste a los que gobiernan para que por tu gracia se logre en todas las naciones la paz, el desarrollo y la libertad religiosa de todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, para que todos los que sufren las consecuencias del pecado en el mundo, para que alejen las enfermedades, alimenten a los que tienen hambre, redima a los encarcelados, libere de las injusticias a los oprimidos, dé seguridad a los viajeros, conceda el regreso a los ausentes, la salud a los enfermos y la salvación a los moribundos. Pedamos por todas estas intenciones que cada uno tenemos también en nuestro corazón. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los que lloran y fuerza de los que sufren, lleguen hasta ti las súplicas de quienes te invocan en su tribulación, para que sientan en sus adversidades la ayuda de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.